Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con la tercera y última presentación de geometría en el espacio. El objetivo de la clase es el siguiente: calcular e interpretar la distancia entre puntos recta, entre recta y plano y entre recta y recta en el espacio. Distancia punto plano. Teorema. Supongamos que tenemos un plano general pi de la forma ax más by más cz más b igual 0 y sea p sub 0 un punto cualquiera de R3 que no pertenece al plano pi. La distancia entre p0 y pi, o la distancia desde p0 a pi, está dada por el valor absoluto de a por x0 más b por y0 más c por z0 más d y la raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, donde a, b y c es el vector director del plano y x0, y0, z0 son las coordenadas del punto que está fuera del plano. Es decir, es una fórmula muy sencilla donde estas barritas indican el valor absoluto, es decir, no importa aquí el signo, siempre esto va a dar positivo. Por lo tanto, es la fórmula muy sencilla. Supongamos que tenemos un punto P 1,4,2 y el plano pi 2x más y más 4z igual 0. Y queremos calcular la distancia de P a pi. Bueno, simplemente se aplica la fórmula y como ustedes pueden observar aquí, una manera de acordarse es que el plano debe estar despejado de la siguiente forma, teniendo el valor 0 a la derecha. Y todo lo que está a la izquierda representa a esta expresión que está aquí en la fórmula. Por lo tanto, se parece a esto, ¿no? Y hay que reemplazar los elementos de P en cada una de las coordenadas. Por ejemplo, el 1 lo reemplazo en X, el 4 lo reemplazo en Y y el 2 lo reemplazo en Z y tendría esta parte que está aquí dentro del valor absoluto. Si sumamos eso nos da 14. Y en el denominador ponemos el cuadrado de las componentes del vector director, que sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso nos da raíz de 21. Y ahí sería la distancia de un punto al plano. Veamos ahora la demostración de esta fórmula, distancia de un punto a un plano. En esta gráfica tenemos el plano pi y tenemos el vector director de dicho plano, representado por este vector n que está aquí. Tenemos un punto p sub 0 que está ubicado aquí y queremos calcular la distancia de p0 al plano. Esa distancia está representada por esta letra D. ¿Cómo hacemos esto? La idea es encontrar un vector que tenga la magnitud o dirección de estas líneas punteadas que están ahí. Es decir, colocar un vector aquí. Y la norma de ese vector, es decir, la magnitud de él, va a ser igual a D. ¿Cómo encontrar ese vector? Bueno, teniendo un punto en el plano, podemos con este punto P sub 0 formar un vector B, que sería este. Lo podemos formar simplemente haciendo la diferencia entre los dos puntos. Y este vector n, colocarlo por ejemplo aquí y encontrar la proyección de este vector B sobre n. La proyección es como que si aquí pusiera un foco de luz y lo prendiera y proyectara la luz hacia allá, esta sería la sombra, es la proyección ortogonal. Es decir, este vector y este vector son perpendiculares en este caso. Entonces, ¿cómo calcular eso? Bueno, una fórmula que vamos a ver en clase, que es la que está aquí. Supongamos que aquí tengo un vector B y aquí tengo un vector U, y yo quiero hacer la proyección de este vector B sobre U. Entonces sería la proyección es como que esta fuera parte del foco de la luz que se proyecta, y esta es la sombra. Entonces este vector que está aquí en rojo es el vector proyección
de B sobre U. Ahora es un vector, ¿ya? O sea, sería este vector. Y yo lo que quiero calcular, o lo que nosotros nos compete en este caso, es calcular la distancia, por lo tanto es la norma de dicho vector. Entonces yo necesito calcular la norma de este vector. Entonces la fórmula, la norma del vector proyección de B sobre U, es nada más ni nada menos que el valor absoluto de B.U sobre la norma de U. Eso se lo voy a explicar en clase, pero esa sería la fórmula. Aplicando a nuestro problema, entonces la distancia de P al plano pi sería la proyección de B sobre el vector n. Entonces B.n sobre la norma de n. Entonces esta fórmula nos da el vector proyección y el valor absoluto nos da la norma de él. Y sería entonces el vector B, aquí está, x, y, z sería un punto cualquiera del plano. Entonces sería x menos x0, y menos y0 menos y, z0 menos z. Punto ABC sería esta parte de aquí y abajo tenemos la norma del vector n. Haciendo el producto punto, resolviendo esto, nos da efectivamente la fórmula que nosotros habíamos visto, que esta expresión de aquí es la parte izquierda del plano, de la fórmula del plano. Por lo tanto, llegamos a esa fórmula y podemos ver que la fórmula sí está bien definida y sí se cumple como habíamos dicho anteriormente. Distancia del punto a la recta. Consideremos la siguiente figura. Aquí tenemos la recta L, que está representada por estas ecuaciones simétricas que están acá, donde un punto inicial de la recta podría ser x1, y1, z1, y el vector director de la recta sería el vector a, b, c, que en este caso le vamos a poner S, y el punto x1, y1, z1 lo vamos a ubicar en esta posición. Ahora, el punto P0, que está fuera de la recta, sería este punto que está aquí. Y lo que nosotros queremos encontrar es la distancia desde P0 a la recta. Justamente esta distancia, la cual hemos llamado D, en este caso. Si escogemos un punto P cualquiera de la recta, es decir, tomamos este punto P, x1, y1, z1, y definimos un vector B entre el punto P y el punto P sub 0, o sea, este vector B. Lo podemos definir simplemente calculando la diferencia entre P0 y P en este caso. Ahora es importante que tenga este sentido hacia arriba, de P a P0, porque lo que queremos formar es este paralelogramo que está aquí con este vector B y con este vector S que está acá. Entonces en este caso necesitamos que las direcciones sean estas y el sentido sea hacia arriba para formar este, porque necesitamos este paralelogramo porque necesitamos esta distancia. Así que es importante que el sentido de B sea hacia allá. Por lo tanto, en este caso se forma P0 menos P. Muy importante esa situación. Luego, entonces, ¿cómo podemos calcular la distancia D? Bueno, la estrategia es la siguiente, es considerar el área del paralelogramo, que por fórmula natural de un paralelogramo es la longitud de la base por su altura. Sería esta fórmula que está aquí. Y aquí nosotros podemos despejar la altura, que es nuestra incógnita, y obtener que es igual al área del paralelogramo dividido por el área de la base. ¿Cómo calculo el área del paralelogramo? Una fórmula conocida es la norma de B cruz S. Entonces, H va a ser la distancia de P0 a L. Y está dada entonces, según este despeje, por el área del paralelogramo, que dijimos que era la norma de B cruz S, dividido por la longitud de la base,
esta vez base B, que sería la norma de S. Y ahí nos da la fórmula de la distancia de un punto a la recta. Veamos rápidamente un ejemplo. Tenemos la fórmula, entonces en base a esta fórmula nosotros empezamos a calcular los elementos que necesitamos. Necesito B. ¿Cómo calculamos B? B entonces es la diferencia entre los dos puntos, el punto que está fuera de la recta y el punto inicial de la recta. Por lo tanto sería 1 menos 0, 2 menos 1 y 1 menos 2. Nos daría este vector que está aquí. Sacamos entonces el vector B. Luego, como estas ecuaciones simétricas están bien descritas, entonces este 1,2 menos 1,2,3 sería el vector S. Tercer paso, calculamos entonces el producto cruz entre B y S. Eso habíamos visto ya que era un determinante de una matriz de 3×3 donde la primera fila era los elementos I, J, K, y eso nos da el vector 5, menos 2,3. Luego le calculo la norma a este vector, porque aquí la fórmula es la norma del vector. Y la norma es nada más que la suma de las coordenadas al cuadrado, y nos da eso, raíz de 38. Luego calculo la norma de S, y nos da raíz de 14. Y finalmente hacemos la división entre la norma del producto cruz sobre la norma de S, y nos da raíz de 38 sobre raíz de 14. Simplificando, nos da esta expresión que está aquí, raíz de 19 sobre raíz de 7. Distancias entre rectas alabeadas. En esta figura que tenemos aquí, nosotros tenemos las dos rectas, la representación de una recta L1 y una representación de una recta L2. Y como son alabeadas, existe una distancia entre ellas. Si yo pongo un vector aquí, para calcular esta distancia, ese vector sería perpendicular a la recta L1 y también perpendicular a la recta L2. Por lo tanto, necesito encontrar ese vector. Una vez que lo tengo, le calculo su norma y ese valor sería la distancia entre las rectas. Entonces, dice aquí, definamos un vector B. ¿Cómo definimos ese vector B? Sería este que está aquí. Entre un punto cualquiera de la recta con otro punto cualquiera de la otra recta. O sea, esta recta le calculamos un punto cualquiera, que para nosotros, si tenemos la ecuación de ella, podemos considerar el punto inicial. Y otro punto en la otra recta también podemos considerar el punto inicial. Por lo tanto, este vector B podríamos decir que es la diferencia entre los puntos iniciales de las dos rectas. Y ahí tenemos el vector B. Observe la figura, es lo que tenemos acá. Entonces, la menor distancia D entre las rectas L1 y L2 está dada por la proyección escalar de ese vector que calculamos sobre la dirección perpendicular a ambas rectas. Bueno, ¿qué vector es perpendicular al vector director S1 y al vector director S2? Bueno, el producto cruz entre S1 y S2. S1 cruz S2 es un vector perpendicular a la recta L1 y a la recta L2, o al vector S1 y al vector S2 al mismo tiempo. Por lo tanto, me interesa calcular este vector. Pero no todo el vector, porque puede sobresalir como en este caso, o puede ser menor. El que queremos calcular es el que parte aquí y termina acá. Porque ese vector, si le calculo su magnitud, va a ser efectivamente D, la que andamos buscando. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente aplicamos la proyección del vector B que calculamos al principio sobre este vector S1 cruz S2. Es como la sombra si iluminara desde este punto, entonces me daría justamente esta la sombra. Por lo tanto, ese vector es el vector proyección de B sobre S1 cruz S2. Y según la fórmula que habíamos visto anteriormente, entonces la distancia de L1 a L2 es B
punto S1 plus S2 dividido por la norma de S1 plus S2. Si ustedes se fijan, aquí el valor absoluto abarca toda la expresión. Bueno, esta expresión de aquí es un número real porque el producto punto, el resultado siempre es un número real. Por lo tanto, si es un valor absoluto, está bien calculado. Y esta norma es un número real positivo, o cero. En este caso no podría ser cero porque está en el denominador, pero es un real positivo. Y si le calculo el valor absoluto, también me da positivo. Así que está bien puesto aquí como valor absoluto. Así que esa sería la última fórmula que usted debe manejar y saber cómo se calcula y cómo se llega a esa expresión. Así que eso sería todo por ahora. Buenas noches.